Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Reflexiones de Movimiento. La reflexión de hoy tiene que ver con los sistemas de salud y este tremendo abismo que estamos comenzando a ver entre la medicina que se puede practicar y que se le ofrece a pacientes en países ricos y lo precario de la atención médica en países pobres. Hace 100 años no había mucha diferencia entre una y otra, ¿no? Porque la atención médica era muy artesanal. Cuando uno llamaba a un médico, él venía con su maletín, hacía el diagnóstico. En algunos que otro caso, pues solicitaba un estudio de rayos X y unos exámenes de laboratorio. Pero fuera de eso, era algo que era perfectamente posible de ofrecer en casi todas partes del mundo. De hecho, lo más, aún en los sitios más recónditos, la medicina militar podía tener los instrumentos y los recursos para ofrecer atención médica a los heridos en la guerra. Las vacunaciones no eran tan comunes. De tal manera, pues, que la expectativa de vida estaba dada fundamentalmente por tu resistencia propia. No había antibióticos, no había mucho que hacer fuera de consolar, evitar la hemorragia, drenar un acceso, cosas que podían hacer los médicos e incluso los no médicos. De hecho, mucho de la atención médica precaria que se hacía en muchos sitios pobres, por decir algo pobre, sitios donde no había recursos para atender a la gente, era esencialmente acompañarlos hasta que darles de comer, hidratarlos, mantenerlos allí a ver si su propio sistema inmunológico y sus propias reservas eran capaces de retornarlos a una condición estable primero y después saludable después, ¿no? Pero aún así moría mucha gente sin necesidad. Y luego entró la tecnología, la tecnología médica en todo su espectro, ¿no? Tecnología que podemos dividir en, yo diría que 4 o 5 grandes grupos, dependiendo de cómo ustedes lo etiqueten, ¿no? Yo creo que uno de los más importantes y que son los que consumimos a diario son los químicos, la tecnología, la ingeniería química para producir elementos farmacéuticos. Una vez que se establece si es un producto natural, cuál es lo que se llama el elemento activo del tratamiento, y entonces se busca la manera de sintetizarlo en forma industrial. Y eso comenzó a fines del siglo XIX. Empezó la industrialización de los productos farmacológicos médicos, fundamentalmente con la química alemana. De ahí vienen muchos desarrollos que empezaron con la industria de los químicos y colorantes para la industria textil. Y luego cuando los alemanes se vieron afectados por esa industria y tuvieron que buscarle otra aplicación a su maestría en el contexto de la tecnología química, entonces resolvieron decir, bueno, ¿no será que esto sirve para otra cosa? ¿No será que estos radicales químicos y estas cosas que nosotros estamos desarrollando, inventando aquí, pueden servir no solamente para darle color a una tela, sino para tratar a alguien? Y empezó pues la farmacología sintética, por decirlo así, ¿no? Yo podría decir que para efectos prácticos hay dos farmacologías, la natural y la sintética. La natural es cuando usted agarra una planta medicinal o algún producto natural que tiene un efecto terapéutico y lo utiliza, lo concentra y lo utiliza por vía oral o por vía transdermal o lo inyecta, dependiendo del tipo de principio activo que tenga el fármaco natural. Pero una vez que los químicos empezaron a desarrollar pues la habilidad de identificar el componente activo
dijeron, bueno, pero nosotros no tenemos que traer un poco de matas del Amazonas para sacar esta molécula, esta lo podemos producir en el laboratorio. Y eso es lo que se llama sintetizar un medicamento, ¿no? Entonces yo diría que el primer cambio tecnológico en medicina vino a partir de la farmacología y del desarrollo de los fármacos sintéticos. Luego apareció la electromedicina. Descubrimientos como el hecho de que el corazón y muchos tejidos orgánicos tienen potenciales eléctricos medibles, y entonces empezó a producirse aparatos como el electrocardiograma, el electroencefalograma, el electromiograma y cuantos electrogramas usted pueda construir. Y empezó realmente pues a conocerse un aspecto interesantísimo de los diagnósticos, que es el comportamiento eléctrico del cuerpo cuando está sano y cuando está enfermo, ¿no? Y uno de los más importantes, pues el corazón sano y el corazón enfermo tienen patrones eléctricos diferentes. Y ahí empezó realmente la utilización primero de la electricidad como recurso para medir potenciales eléctricos en el cuerpo, que es como en general se usa, ¿no? Aunque también hay la neuroestimulación eléctrica. En una época pues se estimulaba no solamente el corazón, o todavía se estimula, cuando usted le dan una cardioversión, le dan un desfibrilador, le aplican una corriente eléctrica enorme, súbita, para reactivar el ritmo cardíaco, ¿no? Y durante una época también se usó, y creo que se está usando de nuevo, la terapia de shock eléctrico a nivel encefálico, para darle también un shock eléctrico al cerebro y resetearlo, ¿no? La que se llama la terapia de electroshock. Una cosa un poquito fea de ver porque luce así como electrocutarle el cerebro a alguien. Y literalmente es algo parecido. Pero después que se cayó en muy mala reputación por su ineficiencia, ahora parece que hay ciertas aplicaciones donde está legitimado la estimulación. Y ciertamente los nuevos procesos de electroestimulación cerebral puntual, que es decir, estimular ciertas regiones del cerebro para producir correcciones por ejemplo, de la enfermedad de Parkinson, se están usando con bastante eficacia. A eso lo llamamos electromedicina. Luego, dentro de esa aplicación de la electrónica, entra, por supuesto, uno de los más grandes desarrollos tecnológicos que impactó la medicina, que es la invención de los rayos X. Bueno, el descubrimiento de los rayos X y después la invención del aparato radiológico, ¿no? La capacidad de generar rayos X y de exponer una placa para obtener una imagen que, una vez interpretada bajo ciertos criterios, nos puede dar una enorme cantidad de información, no solamente sobre el esqueleto, sino sobre la presencia de aire o de calcio, y aún en los tejidos blandos, que lucen como masas grises de variada intensidad, a través de unas ingeniosísimas proyecciones radiológicas, personas con una enorme capacidad de curiosidad lograban hacer diagnósticos tremendos con las placas radiográficas antero, posterior, lateral y oblicua. O sea, digámoslo en lenguaje fotográfico, de frente, de perfil. Bueno, entonces, eso fue una gran contribución y eso inició el mundo de lo que se llama hoy imagenología médica, pero por muchos años fue la radiología nada más. Y luego se incorporaron a esas técnicas de diagnóstico por imágenes, se incorporó el ultrasonido, se incorporó eventualmente la tomografía computada como una variación de la radiografía, pero a través de la computadora. Y luego el golpe maestro lo dio el descubrimiento del comportamiento de los tejidos bajo un campo magnético intenso, y eso determinó pues la llegada de la madre de todas las técnicas de imagen,
que es la resonancia magnética, donde bombardeamos los tejidos con señales electromagnéticas sometidos a un alto campo magnético y nos sentamos a escuchar cómo responden los tejidos, ese clarín de sonido con los cuales se bombardean a los tejidos, y dependiendo cada tejido, dependiendo de su comportamiento de hidrógeno, los protones de hidrógeno, cada tejido se identifica. Cada tejido se identifica en sus características moleculares y en su posición. Y esas dos informaciones son usadas para crear, pues, una imagen. Y una imagen fascinante, porque es una imagen que uno puede rebanar en cualquier dirección. Y luego entró las ciencias de la computación con el reprocesamiento de esa data para producir lo que se llaman las reconstrucciones tridimensionales. O sea, la imagen fue detectada en un plano, ese plano se repitieron, se hicieron muchas tomografías, pero eventualmente esa data se reconstruye en forma tridimensional y nos da unas imágenes fascinantemente anatómicas, ¿no? Bueno, el asunto es que con todo y esto se amplió el horizonte diagnóstico. ¿Qué es el horizonte diagnóstico? Bueno, ustedes han ido al mar y se han dado cuenta de que detrás del horizonte no pueden ver ningún navío, ¿no? Entonces el horizonte de ustedes es ese punto donde el cual un barco que se va alejando ya desaparece. Ya no se ve el barco. Entonces ese momento uno dice, ese es el horizonte. Entonces imagínense que el barco es como un conjunto de síntomas y signos que vienen navegando hacia donde está usted. Al principio usted no ve nada, pero hay una enfermedad latente que se viene aproximando hacia usted, pero la enfermedad, sus síntomas y sus signos están más allá del horizonte. Ni usted ni ningún aparato médico puede identificar ese barco aproximándose. Ese barco cargado de alteraciones sintomáticas. Por eso que uno a veces no puede decir si uno está totalmente sano, porque el concepto de estar sano, como ya yo he reiterado en mis diferentes programas, hay que primero definir sano de qué, social, mental o físicamente. Hoy curiosamente me llamaron, ahora están llamando mucho a las personas de mi edad, los sistemas de salud me están llamando a preguntarme cómo estoy. Y entonces es interesante porque cada vez que yo puedo, trato de bromear con la enfermera que me llama. Y entonces me dice que cómo estoy. Le digo yo, bueno, esperando que aparezcan los síntomas. Se ríe. Porque dice, usted se siente bien, yo me siento bien, pero eso no significa que esté bien, significa que todavía no han llegado. Entonces, así como un navío que se viene aproximando a la costa, va a llegar un momento en que usted va a ver un pedacito del mástil del barco. Y entonces, en ese momento que usted empieza a detectar esa enfermedad que se llama el barco, usted va a empezar cada vez más a identificarlo. Al principio, uno no sabe si es un portaaviones, si es un barco, si es un peñero, porque todo depende de la distancia, ¿no? Y usted dirá, coño, José, ¿cómo no vas a identificar un peñero de un portaaviones? Digo, bueno, depende de la distancia. Un portaaviones que está muy lejos se puede ver casi del tamaño de un peñero. Y un peñero que esté bien cerca también se puede ver bien grande, ¿no? Sobre todo si está a punto de atropellarlo a usted. Bueno, lo cierto detrás de este mal chiste es que la medicina empezó a hacerse compleja, requirió especialistas. Al principio un médico sabía de todo lo que había que saber para atender a alguien con esos conocimientos precarios, lo sabía todo un solo médico, lo estudiaban en la escuela de medicina. Y de ahí en adelante, si no era un médico científico, su valor diagnóstico y terapéutico dependía de su experiencia. Mientras más pacientes hubiese, más era factible que ese doctor pudiera atenderte bien, porque tenía mucha experiencia. Por lo tanto, se prefería médicos viejos. Cuando tú veías entrar un médico viejo,
tú decías, este debe haber visto esto que tengo yo muchas veces antes. Cuando tú veías a un muchacho recién salido de la universidad, jovencito, tú decías, ay papá, yo debo ser el primer paciente que este mozalbete tiene. Bueno, fíjense que eso ha cambiado. Con este desarrollo tecnológico tan brutal, ciertas cosas que lo van a ayudar a usted están más frescas y más habilitadas en un médico joven que en un médico que tiene 40 años haciendo cosas que ya no se hacen. O sea que fíjense qué interesante cómo la tecnología ha cambiado el paradigma. Por ejemplo, si usted antes tenía un cardiólogo que no hacía cardiología invasiva o que hacía cardiología no invasiva, lo más que podía hacer era diagnosticarle un infarto y darle una pastillita bajo la lengua. Un cardiólogo tiene 50 años haciendo eso cada vez que hay un infarto en proceso. Pero un muchacho, probablemente recién salido de la universidad, lo meta en una sala de cirugía, le mete un catéter por una pierna y le destapa la arteria. Y esa destreza fue adquirida en los últimos 5 años. Por poner un ejemplo, un stent de esos últimos nuevos que acaban de salir, ¿no? Tecnología que nunca le ha dado tiempo al cardiólogo viejo de haberla dominado. Pasó en cirugía muchísimo, cirujanos que eran espectaculares, que operaban rápido y operaban bien, pero como se decía antes, a cielo abierto, es decir, lo abrían como una patilla, se metían, tapaban, cauterizaban, clampeaban los vasos, cortaban, movían para allá las tripas, para un lado y la otra, ubicaban el tumor, le metían bisturí y lo sacaban. Fascinante. Hoy, eso se hace por tubitos, por la laparoscopia, y el cirujano lo único que está viendo lo está viendo en una pantallita. Entonces, si usted era un cirujano de esos veteranos que ya tenía dominada su técnica quirúrgica de cielo abierto y no llegó a tiempo para entrenarse en lo que se llama la cirugía laparoscópica, bueno, ya estaba un poquito fuñido, ¿no? Porque, bueno, muchos de los procedimientos que usted le podía ofrecer a un paciente se hacían mejor y con mucho menos complicaciones por la vía laparoscópica. Y hubo un cambio, un viraje notable. Y ahora que viene la cirugía robótica, pues va a ser lo mismo, ¿no? Cirujano que no maneje robots va a estar menos capacitado. ¿Y quienes manejan el robot? La gente joven. La gente que, a pesar de pasar por un posgrado de cirugía, donde todos llegaron a operar pacientes como se hacía antes, porque todos tienen que graduarse siendo cirujanos. Pero no es lo mismo graduarse de ese cirujano y hacer la pasantía o el posgrado en una cierta cirugías láser, por ejemplo. Tienes que aprender a usar el láser. Entonces hay una cantidad de recursos y cada recurso tecnológico que se ha incorporado al arsenal de la medicina involucra 3 cosas. Un costo extra, una complejidad adicional y un especialista que sepa de eso en particular. Entonces la medicina, que antes eran médicos y enfermeras, la medicina moderna, con un sistema, tiene médicos, enfermeras, técnicos respiratorios, técnicos electrocardiográficos, técnicos de esto, técnicos de radiólogos, técnicos en tomografía, técnicos en todo. Y las organizaciones como tal, las clínicas, los hospitales, se han vuelto tan complicados para manejar toda esa cantidad de recursos, de personal y de todo eso, que ahora tenemos que tener médicos administradores o administradores médicos. Es decir, gerentes cuya especialidad es administrar instituciones de salud. En el pasado, los administradores de una clínica usualmente eran los mismos médicos, que entre pabellón y pabellón se sentaban a ver las cuentas del hospital. Pero ya eso hoy no se puede, ¿no? Ya tú necesitas un profesional de la gerencia para gestionar las actividades administrativas en un hospital. Todo eso hace
que en una comunidad donde esos recursos humanos y esos recursos económicos no se están colectando por vía de impuestos, o esas instituciones no se han creado y no se ha formado personal para ese nivel de complejidad del que les estoy hablando, vamos a tener una población que se le está prestando una medicina del siglo pasado. Y entonces empieza a haber esa enorme diferencia, porque no se trata nada más, como muchos creen, de una cuestión de dinero. Como dije, el recurso humano es importantísimo. Usted se puede llevar para el país y para la aldea más precaria 2 tomógrafos, un resonador y lleva todos los equipos para allá. Pero si usted no tiene el equipo humano que lo sepa usar adecuadamente, en 6 meses lo que tiene es chatarra. Se dañan, se echan a perder, no hay quien los repare. O si hay médicos, pues si no saben usar esos recursos, pues los recursos tampoco se benefician de eso, ¿no? Por otro lado, este arsenal médico que ya les comenté, que venía por la vía de las técnicas de imágenes, se le incorporó lo que se llama la ingeniería de materiales. La ingeniería de materiales es muy particular porque es la fabricación de cosas que sean biocompatibles, es decir, que se puedan meter dentro del cuerpo y no hacer daño, ¿no? De tal manera de que hizo que muchos ingenieros de materiales, específicamente metalúrgicos, pero no necesariamente metalúrgicos, porque después se añadieron los plásticos, los termoplásticos, ¿verdad? Los plásticos y los metales han sido extraordinariamente útiles en ese arsenal biomédico, ¿no? Y eso pues, uno agarra y diseña, los radiólogos, los cardiólogos le dicen a un ingeniero biomédico, mira, yo quisiera abrir esta arteria y dilatar esto. ¿Cómo hago yo esto? Yo estaba pensando en meter una mallita. Ah, buena idea, doctor. ¿Y de qué es la mallita? ¿Cómo la vas a fabricar? ¿Y de qué tamaño? ¿Y de qué grosor? ¿Y qué durabilidad? ¿Y qué materiales vas a usar? ¿Y qué metales vas a usar? ¿Cómo vas a evitar que se vuelva cada vez más obstructiva dentro de la arteria? Entonces, ahí tú te das cuenta que necesitas salirte de lo que tú sabes de cardiología y reunirte con gente que sepa de materiales, que sepa de manufactura, hacerlo. Bueno, yo creo que tenemos que usar molibdeno con titanio, perfecto. Bueno, ¿y quién lo va a hacer? Porque yo no sé. Yo sé de metalurgia, pero yo no sé fabricar los stents. Eso es toda una maquinaria para hacer los stents. Entonces, eso pues también empezó a contribuir a lo que se llaman los artefactos, los dispositivos, los equipos médicos, ¿no? En cirugía hay cualquier cantidad de herramientas fascinantes. Yo recuerdo, por ejemplo, de mi pasantía por obstetricia, el forceps. Si usted nunca ha visto un forceps, de los que se usan en obstetricia para sacar a un bebé, no lo vea, procure no verlo, porque son como 2 cucharas que parecen una tijera. Y cuando usted lo ve la primera vez, cuando nosotros nos dijeron, esto es un forceps y así se usa, yo dije, aquí van a matar al bebé parejo, porque eso es como agarrar la cabeza del bebé que está atascada en el canal de parto, meterle un par de cucharones, cerrarlo como si fuera una tijera y jalarlo. La sola idea es, le vas a destrozar la cabeza al muchacho. Y de hecho, si no sabes usarlo, le puede hacer mucho daño al muchacho. Pero cuando te pones a analizar cómo funciona, tú dices, oye, qué interesante la ingeniería del forceps, ¿no? Porque pareciera que el movimiento va a aplastar la cabeza del bebé, pero no es así. Al contrario, la va a asegurar para que transite sin problemas por el trayecto que tiene que pasar. Y cuando la vi por primera vez usar, no por mí, yo nunca he puesto un forceps, ¿no? Pero que vi un obstetra competente hacerlo, dije yo, wow, qué increíble el tipo que se ingenió ese instrumento, ¿no?
Y así cualquier cantidad de instrumentos. Los láseres son una cosa fascinante, cómo puede entrar un cirujano fetal a través de un orificio de un tubito, viendo el ultrasonido por el otro monitor, con el bebé dentro de la cavidad uterina, señores. Esto no es el bebé afuera donde usted está viendo lo que está haciendo, no. Esto es viendo el bebé por ultrasonido, usted penetra la piel de la mamá, penetra la pared del útero, entra en el líquido amniótico, entra en el cuerpo del bebé y usa el láser para corregir algún defecto que se pueda corregir antes de que el bebé nazca para que el defecto no siga progresando y se vuelva peor a medida que concurre la gestación. Y después de todo ese acto, que requiere no solamente una instrumentación excepcional que empieza por tener un tremendo aparato de ultrasonido para ver exactamente lo que está haciendo, un excelente técnico en sonografía que le ponga al cirujano la imagen correcta en el plano correcto para que él sepa dónde está la punta de lo que está haciendo, un aparato láser y todo un pabellón, pues una operación, ¿no? Y entonces anestesiólogo, circulantes, todo un equipo. Ver un pabellón de terapia fetal parece una misión al espacio. La primera vez, y miren que yo soy ingeniero biomédico, o sea, ese es mi ramo. Yo debería haber entrado allí y haberme sentido como familiarizado con todo. Sin embargo, cuando fui con mi colega, el doctor Rubén Quintero, y entramos, me dijo, José, quiero que vengas al pabellón para que veas la intervención. Vámonos. Y cuando yo entré al pabellón me quedé en shock de la cantidad de monitores, equipos, tecnología, personas presentes. Fue un caso increíblemente fascinante. Lo recordaré toda mi vida porque eran dos pacientes. Uno era la madre y la otra era el niño. Y había que sacar a la madre, había que hacer salir al bebé de la madre y luego en el mismo instante pasarlo a que unos cirujanos fetales lo operaran de una tumoración del cuello. Yo decía, yo nunca había visto esto. 2 mesas quirúrgicas una al lado de la otra. Y qué impecable el trabajo de ambos equipos, el obstétrico y el pediátrico. Y los pediatras pendientes, porque cuando el niño terminaba la operación, tenía entonces también que pasar a los cuidados intensivos neonatales. Ya les digo, yo salí de ahí orgullosísimo y fascinado de todas las cosas que yo aprendí en ingeniería, verlas usar para salvar 2 vidas, la de la madre y la del niño recién nacido. Y bueno, aplausos y todo para el equipo quirúrgico, porque cosa de... La gente no tiene la menor idea, los padres sí, porque los padres que padecen esos problemas sí saben lo complejo que es eso y lo precioso que es una vida que para ellos es muy importante y para todos, pues. Y ver a los médicos dedicados a darle vida a ese bebé. Se le paran a uno los pelos. Pero volviendo al punto, eso sí, por supuesto, todo eso cuesta un dineral. Un dineral en los salarios que hay que pagarle a toda esa gente súper entrenada por años para hacer eso. Pues eso no lo hace cualquiera. Y entonces ahí es donde uno se da cuenta de por qué hay que venir a Estados Unidos y a otros países que tienen esos recursos para poder hacer ese tipo de cirugía. Porque no es que no se pueda hacer en otro país porque el país tenga algún defecto genético que no permita que la gente de ese país haga esa cirugía. Es simplemente por la concentración de recursos de todo tipo, de capital, de dinero, porque muchas de esas personas no hubieran podido nunca pagar esa operación. No crean que esa cirugía la reciben solamente personas ricas, la reciben personas comunes y corrientes, trabajadores. Pero una industria aseguradora con bastantes recursos disipados en millones y millones de personas cotizando, tiene el recurso financiero para gastarse 200, $300,000 en una sola operación.
¿sí? Entonces, eso crea un abismo, como les dije al principio del programa, entre los que tienen y los que no tienen. Y, por supuesto, pone a los médicos en una suerte de reflexión constante, de ver muchas vidas que se pierden, no porque no se puedan salvar, sino porque no hay los recursos para hacerlo. Todos los que hemos tenido la experiencia de estar a las 2, 3 de la mañana en un hospital de emergencia y ver llegar a un politraumatizado y verlo morir en nuestras manos, todo porque no había sangre, no había este equipo, no había aquello, o no había un cirujano que lo operara. Estábamos nosotros ahí recién graduados, ninguno de nosotros capacitado para entrar a un pabellón y salvar la vida a esa persona. Y uno dice, qué desperdicio. Si hubiera ido a otro hospital, en otra circunstancia, a otra hora, en otro día de la semana, a lo mejor estuviera vivo, ¿no? Porque esa vida era salvable. Pero, lamentablemente no eres víctima nada más del trauma o de la enfermedad, eres víctima de la situación, del entorno, de tu realidad en ese momento. Hace varios años, cuando estaba en el Hospital Thomas Jefferson, nos invitaron a una demostración de tecnología médica militar, la que utiliza el ejército de los Estados Unidos para ofrecerle a los soldados la mejor atención médica a no más de 15 minutos del campo de batalla. Ese era el objetivo. Si un soldado cae, no está a más de 15 minutos de recibir atención médica inmediata. A menos, cónchale, que no se puedan aterrizar los helicópteros, no se puede hacer una evacuación médica, medevac, como se le dice, una evacuación médica, medical evacuation. Pero en general, el sistema, si funciona, un soldado que caiga, el soldado que está al lado le puede decir, déjame prestarte la atención médica primaria aquí, atenderte, ponete suero, ponete sangre, ponete lo que sea rapidito y llamar a la evacuación. Y ese helicóptero y ese hospital está preparado para todo. Y si necesita cirugía de tercer nivel, te trasladan a un portaaviones o te trasladan a una ciudad donde inmediatamente ya está el equipo quirúrgico listo para recibirte. La idea, mientras está en combate, es que ahí nadie se muere de mengua, se muere de las heridas de guerra, pero no se muere de falta de atención. Y aún así pasa bastante. Yo vi varios documentales sobre la guerra de Vietnam terribles, de gente que vio morir a muchos muchachos por eso. Y en Vietnam se trató de eso, de que la gente de la asistencia médica estuviera cerca, porque yo no sé si ustedes saben, las armas de guerra contra la infantería están diseñadas más para generar heridos que para generar muertos. Porque cuando la gente se muere, pues no hay mucho que hacer. Se murió y ya está. Pero cuando tú hieres a un soldado, necesitan 4 otros soldados para atender a ese soldado herido. Entonces tú literalmente inmovilizas a uno y inmovilizas a 4 adicionales que tienen ahora que atender al soldado herido. Y desde la guerra de secesión aquí, se sabe que la gran mayoría de los muertos en las guerras no mueren en el momento, mueren en las primeras 24 horas. Mueren de fracturas, por ejemplo, que han podido haber sido reparadas, pero como no había forma de quien los atendiera, pues se morían de infección o se morían de una hemorragia a 8 o 10 horas de haber tenido el incidente. Entonces, en esa reunión me quedé asombrado de todo lo que contaba la Fuerza Armada estadounidense para atender de emergencia a un soldado herido. Increíble, increíble las tecnologías que tenían. Una de ellas era una camilla que poco le faltaba para cantar ópera, ¿no? Tenía todos los recursos en la camilla para monitorizar todas las funciones biológicas. Y transportar pacientes, bajarla, subirla, enderezarla, montarla aquí, montarla allá. Es impresionante esa camilla. Bueno, por supuesto es extremadamente costosa esa camilla, ¿no? Pero cualquiera que tenga que atender a un paciente en esa camilla es prácticamente como si tuvieran una terapia intensiva.
tenía todas las fuentes de poder, todo el oxígeno, todo el vacuum, todo lo que necesitabas tú en una habitación de terapia intensiva estaba en la estructura de la camilla. Nunca me olvidaré de esa tecnología, de eso. Por eso es que me da mucha rabia cuando los veteranos nos tratan mal, porque yo digo, mientras estaban peleando, les ofrecían un excelente servicio médico y en cuanto se retiran, muchos de ellos ni siquiera les prestan atención cuando tienen problemas derivados de su estadía en la guerra. Pero bueno, apartando de la parte política, estamos hablando de tecnología en medicina. Entonces surgió la tecnología de los materiales, como les dije. Prótesis, trasplante de cadera, todo lo que es la parte de ortopedia, impresionante. Y en el medio de todo eso uno pensaba, bueno, ya, ¿qué más tecnología podemos tener para la parte de atender pacientes de una manera eficaz y ofrecerles los mejores resultados? Y aparece la computación biomédica. La computación biomédica es el análisis de todos los datos en una forma más rápida, más exhaustiva, más completa y con un objetivo específico, pues. Puede toda esta data ayudarnos a diagnosticar más precozmente una enfermedad. Porque bajo ese criterio del horizonte diagnóstico, tú dices, bueno, si la enfermedad viene, si yo puedo identificar ese barco cuando está todavía bien lejos, puedo hacer algo al respecto. Pero si lo vengo a ver cuando lo tengo enfrente, ya es muy tarde para hacer algo al respecto. Entonces eso es lo que se llama el horizonte diagnóstico, que antes dependía de que el paciente mismo se quejara o de que el médico lo examinara y encontrara algo. Pero con todos estos instrumentos y las pruebas bioquímicas, se ha bajado bastante el horizonte diagnóstico. Ya es posible diagnosticar un cáncer antes de que aparezca el tumor como tal, por ejemplo. Ya es posible diagnosticar unas enfermedades antes de que el doctor las vea, por la modificación de ciertos parámetros de la química sanguínea, ¿no? Hay formas de tratar un infarto antes de que el paciente mismo no se sienta tan mal, pero ya su electro nos está indicando que el corazón no está funcionando bien. O sea que se ha bajado el horizonte diagnóstico, ahora podemos diagnosticar más tempranamente. Pero aún todavía sigue pasando que las enfermedades que van a acontecer dentro de 1, 2, 3, 4 años, todavía no hay forma de saber si van a pasar. Y ahí nos vamos a una combinación de tecnologías que ha venido a potenciar todo lo que es la ingeniería biomédica y la medicina del futuro, que es la combinación de la computación, porque se necesita manejar muchísimos datos. ¿Para computar qué, José? La cuenta. Sí, entre otras cosas, la cuenta del hospital, pero esencialmente para computar la información genética del paciente, para decodificar el código genético, porque sabemos que muchas enfermedades o son genéticas o la genética del paciente tiene una importancia tremenda en lo que es su recuperación y la aceptación que el paciente tenga a la terapia que se le va a dar. Ahí es donde empieza uno a descubrir por qué lo que funcionó en Juan no funcionó en Pablo. ¿Por qué? Porque son personas diferentes, con genéticas diferentes, con bioquímica algo diferente, no tanto, pero sí algo diferente, donde un medicamento que a uno lo cura, a otro medicamento no le hace, a otra persona no le hace nada, o incluso le puede hacer mal. Entonces, para eso se necesita entonces una medicina personalizada, no generalizada. La medicina que actualmente recibimos es una medicina generalizada en general, valga la redundancia, ¿no? En otra palabra, yo tengo una infección, se establece más o menos la probabilidad o se tiene la certidumbre del agente infeccioso, se busca un antibiótico y se te aplica bajo la premisa de que como ha funcionado en miles de personas, debe funcionar en ti y debe funcionar para esa bacteria. Bueno, puede ser que no funcione, es más, puede ser algo peor, que mate la bacteria y también te mate a ti con una reacción alérgica, ¿no? De tal manera, pues, que cada persona es una entidad única, genética y bioquímicamente única, muy similares unos con otros, pero hay pequeños factores proteicos
inmunológicos que determinan que un individuo reacciona diferente al mismo medicamento que otro. Y entonces esa combinación de las tecnologías, porque esa es otra, las tecnologías se potencian una con la otra. Por ejemplo, dos tecnologías, la electrocardiografía y la resonancia magnética, tuvieron que casarse y colaborar juntas para poder hacer la resonancia magnética cardíaca. Porque resulta pues que el corazón tiene un pequeño problema para la resonancia magnética, que es que el corazón se mueve. Entonces sí, como todo aquel que haya tomado fotografía de algo que está en movimiento sabe que si usted toma una fotografía de algo que se está moviendo, sale borrosa. Y lo mismo pasa en la resonancia magnética, donde a veces se puede tardar segundos para obtener la data necesaria para producir una imagen. Entonces, en esos casos hubo que hacer una mezcla y un Frankenstein de un aparato que sincronizaba las imágenes de resonancia magnética con las señales eléctricas del corazón. Y las imágenes, si ustedes las ven, se caen para atrás. El corazón latiendo y visto desde cualquier ángulo y visto de cualquier forma. Y las imágenes son extraordinariamente nítidas. Bueno, entonces la computación y la genética, los desarrollos en genética, la decodificación del genoma humano, está permitiendo entonces ahora bajar todavía más el horizonte diagnóstico. Y no sé, dicen los que ahora a toda esta combinación que ya teníamos de computación y genética se ha añadido ahora la madre de todas las técnicas de computación, que es la inteligencia artificial. Y esta inteligencia artificial, con su extraordinaria capacidad de identificar patrones, va a ser posible revisar toda esa inmensa data de cada paciente, correlacionarla con millones de pacientes y predecir la posibilidad de que ese paciente tenga ciertas enfermedades, cuándo van a aparecer probablemente, y podamos entonces también usar esa data para ver si los tratamientos van o no van a funcionar en ese paciente. Entonces, por eso que ustedes habrán escuchado recientemente mucho la expresión de una medicina personalizada, para ti solamente. No es porque te va a ver un solo médico, no es porque tú siempre vas allá a la misma clínica, no, se llama personalizada porque todas las decisiones de diagnóstico y tratamiento que tú vayas a recibir están fundamentadas en data que es exclusivamente tuya, en tu genética, en tu genoma y en una serie de marcadores bioquímicos y biológicos que se van a obtener. Con eso se va a alimentar una inteligencia artificial y esa inteligencia artificial va a vivir junto contigo en lo que se llama, hoy se le ha dado el nombre de tu gemelo digital. Los gemelos son esas personas virtuosas que nacen con un hermano que es genéticamente exactamente una copia tuya. O sea que tú sales por duplicado y a veces por triplicado. La ventaja de tener un gemelo es que en muchos aspectos casi todo el comportamiento genético orgánico de él es exactamente el que tú vas a tener. Si hay alguna diferencia entre ustedes, entre tú y tu gemelo, son producto de la manera en que fueron criados y de la vida misma, pues de la cultura, de la sociedad y de las experiencias que hayan tenido. Pero el sustrato es el mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es un gemelo digital? Bueno, es eso. Es como si tú tuvieras un hermano gemelo que vive dentro de una computadora, que tiene todo tu código genético y con el cual cualquier médico del futuro te va a poder comparar a ti con tu gemelo digital. Y en vez de experimentar contigo tratamientos, que es esencialmente cuando tú vas a un médico y el médico te dice, yo creo que usted tiene tal cosa, yo le voy a mandar esto. Eso es un experimento. Es un experimento con altas probabilidades de funcionar. Pero como todos los que hemos ido a un médico y nos hemos dado cuenta de que nos han mandado un tratamiento para la hipertensión arterial y no ha funcionado y seguimos con la tensión alta,
Pues evidentemente, bueno, funcionaría mucho, pero en mí no ha funcionado. ¿Por qué? Bueno, porque soy único del universo. Bueno, lo cierto es entonces que ahora, en el futuro, vamos a tener la posibilidad de contrastar nuestra realidad bioquímica y orgánica con la de una entidad virtual que tiene toda la información de nuestro código genético y de muchas otras informaciones que nosotros no tenemos y con las cuales los médicos van a poder testear nuevas fórmulas médicas, nuevos antibióticos, nuevos medicamentos, nuevas terapias, etc. Entonces les adelanto que eso no es algo que va a venir en el futuro, ya se está haciendo, ya hay tratamientos basados en una medicina genética, o sea que ya tenemos los pasos adelantadísimos y por eso es que se dice que la inteligencia artificial va a tener un impacto enorme en la atención médica y en la expectativa de vida porque va a poder atender a muchas personas que ahorita no tienen acceso a la medicina y no tienen acceso a la tecnología. Pero para cerrar entonces el programa de hoy, vuelvo a la reflexión inicial que ocasionó este programa. ¿Y qué pasa para los que no viven en un país con esos recursos? ¿Qué pasa con las personas que por alguna u otra razón han tenido la muy mala suerte de haber nacido en un país equivocado, en una ciudad equivocada o en un momento equivocado, ¿no? Hay países que en una época fueron una joya de países y justamente en el momento que tú tenías 18 años, ¡pam!, vino la Primera Guerra Mundial y caíste tú en una realidad terrible sin tu culpa, pero te tocó vivir esa etapa, ¿no? Entonces, bueno, ahí entramos en lo que es el destino del hombre, ¿no? ¿Y cómo manejar eso? Bueno, tratamos en lo posible de buscar tecnologías que sean escalables, que se puedan transportar. Y en ese sentido, una de las cosas buenas que tiene la inteligencia artificial es que va a ser más factible de ser llevada al tercero o cuarto mundo que otras tecnologías antes que requerían una vasta y compleja estructura. Hoy por hoy, para un sitio sumamente remoto, llevar un diagnóstico por inteligencia artificial, un sistema de diagnóstico por inteligencia artificial, lo único que necesitas es un plato satelital que agarre la señal de internet, un terminal de computadora de $300, electricidad y una persona que entienda de medicina y que pueda entender lo que la inteligencia artificial le va a explicar que debe hacer. Y fíjense que con esos simples ingredientes, electricidad, bueno, necesita fármacos también, ¿no? Y si necesita cirugía, también va a ser posible, pues, hoy por hoy, recursos de teletransportación con helicópteros, con unas vías de comunicación de todo tipo, que van a ser factibles hacer diagnósticos y llevar a las personas a sitios donde puedan ser intervenidos. Y de entrenar a recursos locales para que lo intervengan en ese momento. Hoy por hoy, con la telemedicina, un cirujano sin mucha experiencia en un país del tercer mundo puede conducir una operación teleguiada por un médico competente a 4.000 kilómetros de distancia, gracias a las telecomunicaciones. Factible, poco. Costoso, mucho. Pero se puede hacer, sí, claro, se hace todos los días. Se hace todos los días. Entonces, lo que pasa es que no se hace con la gente pobre. Bueno, no siempre. Yo he visto mucha gente trasladada de países muy atrasados aquí a los Estados Unidos para recibir atención médica y son salvados y son beneficiados y no pagan un centavo. O sea que sí hay los recursos, si se quiere, sí hay los recursos y la buena voluntad de atender y salvar una vida que no debería perderse teniendo la forma de salvar a alguien. Bueno amigos, ese es el programa de hoy, la reflexión de hoy es sobre la tecnología médica y la disparidad y darles un brochazo pues por lo que ha sido mi vida profesional o fue mi vida profesional hasta hace poco y cómo mucha gente me pregunta, bueno, ¿y qué es eso de la ingeniería biomédica? Bueno, aquí les he explicado
cómo las diferentes ramas de la física, en una época se llamaba biofísica, no le decía mucho ingeniería, pues no había mucho que fabricar, ¿no? Eran todos conceptos y teoría. Los biofísicos eran personas más bien dedicadas a la docencia y a la investigación. Pero con la aparición de la industria biomédica, de la industria de la ingeniería biomédica, ya se hizo más factible la creación de ingenieros que hicieran esos aparatos y que actuaran como puente, pues como intermediarios multidisciplinarios para poner esos equipos multidisciplinarios, médicos, bioquímicos, nutricionistas, gerentes, programadores, matemáticos. Todo ese gentío es necesario para poder hacer todas estas cosas. Eso no es algo que alguien en un sótano puede inventar. Quizás la idea, el concepto general, sí, pero la manufactura y el desarrollo de los equipos y la implantación de eso en el cuerpo, etc. Ahí tienen ustedes Neuralink, por ejemplo, el proyecto ese de neuroestimulación que tiene Elon Musk, notable, impresionante, y solo posible por el avance de la inteligencia artificial y de las ciencias de la computación, pero también la tecnología de electrodos, porque eso hay que meterle a alguien una aguja en el cerebro para que la señal llegue, ¿no? Bueno, señores, ese es el cuento de hoy. Muchas gracias a ustedes por su atención. Y ya entonces mañana continuaré con algún otro tema de las cosas que me hacen reflexionar todos los días. Gracias por acompañarme y hasta mañana. Hoy es 23 de abril, no sé si lo mencioné, para que quede el registro histórico de cuando hice yo este programa. Buenas noches. Hasta mañana, pues. Stop recording.